Hola, vamos a revisar ahora un tema que involucra resultados respecto a triángulos y cuadriláteros, en donde se van a utilizar los resultados que hemos revisado respecto a semejanza, ángulos en la circunferencia y cuadriláteros cíclicos. Iniciaremos con el siguiente teorema que dice que si X, Y y Z son puntos en los lados BC, AC y AB de un triángulo ABC, entonces los circuncírculos de los triángulos AZY, BXZ y CYX van a tener un punto en común. Para probar este resultado, observemos que, considerando en forma arbitraria los puntos X, Y y Z en los lados del triángulo, se forman con los vértices tres triángulos diferentes. Supongamos que los circuncírculos de los triángulos AZY y BXZ se cortan en el punto P diferente de Z. Lo que deseamos probar es que el circuncírculo del triángulo CYX pasa precisamente por P. En otras palabras, queremos probar que el cuadrilátero CYPX es cíclico. Si nombramos como alfa, beta y gamma a los ángulos en los vértices ABC respectivamente y delta, epsilon y teta a los ángulos YPZ, ZPX y XPY respectivamente, lo que queremos probar es que gamma más teta es igual a 180. Como AZPY es cíclico, entonces sabemos que alfa más delta suman 180 y de igual manera beta más epsilon suman 180. Además, por supuesto, también sabemos que alfa más beta más gamma suman 180 por ser los ángulos interiores del triángulo ABC y delta más epsilon más teta suman 360. De estas relaciones despejamos teta y gamma y las sumamos. Tenemos entonces que teta más gamma es igual a 360 menos delta menos epsilon más 180 menos alfa menos beta. Observemos que como alfa y delta suman 180, entonces con menos alfa menos delta estamos restando 180 y lo mismo sucederá con menos beta menos epsilon. Por lo tanto vamos a tener que la suma es igual a 180. Con esto aseguramos que el cuadrilátero CYPX es cíclico. Esto garantiza que los circuncírculos de los tres triángulos concurren en el punto P. Diremos que P es el punto de Miquel del triángulo XYZ respecto a ABC y a su vez diremos que XYZ es el triángulo de Miquel del punto P respecto a ABC. En este resultado dábamos inicialmente los puntos X, Y y Z en los lados del triángulo y con ellos determinábamos el punto P, pero podemos realizar el proceso a la inversa, es decir, damos el punto P y con ese punto encontramos los puntos X, Y y Z de tal manera que llevamos a cabo el mismo proceso. Es decir, dado el triángulo ABC y el punto P, podemos construir círculos que pasen por AP y por BP. Esto lo que nos daría son puntos X, Y y Z con sus intersecciones en los lados del triángulo. Por los argumentos que dimos en la demostración del teorema, podemos garantizar que el cuadrilátero CYPX es un cuadrilátero cíclico. Por lo tanto, los circuncírculos de los tres triángulos AZY, BXZ y CYX van a ser concurrentes en el punto P. De esta forma, a partir de un punto dado, podemos construir el triángulo de Miquel asociado al punto P respecto al triángulo ABC. Observemos que ese triángulo depende de la manera en que escogemos los círculos iniciales. Por lo tanto, podría haber distintos triángulos de Miquel asociados al mismo punto.
Por ejemplo, podríamos considerar las mismas condiciones dadas inicialmente, es decir, el triángulo ABC y el punto P. Vamos a construir para estas condiciones otro triángulo de Mique diferente. Para esto se sigue el mismo proceso, pero utilizando diferentes círculos que pasen por los vértices y por el punto P. Observemos que lo que obtenemos son dos triángulos de Mique diferente, el triángulo XYZ y el triángulo EFG. En principio son diferentes, pero me gustaría ver qué relación hay entre ellos. Por un lado veamos que como PXY es cíclico, entonces los ángulos PXY y PCY son iguales. De igual forma, como PECF es cíclico, entonces el ángulo PEF y PCF son iguales. Observemos que los ángulos que están en C son iguales porque permanece fijo el triángulo ABC y el punto P, es decir, el ángulo PCY y el ángulo PCF son iguales, puesto que en realidad son iguales al ángulo PCA. Algo análogo va a pasar con el ángulo PXZ y el ángulo PEG, puesto que ambos son iguales al ángulo PBA. Utilizando estas dos igualdades y sumando término a término, obtenemos que los ángulos ZXY y GEF son iguales. Y de la misma manera podemos ver que el ángulo en Y y el ángulo en F es el mismo, o bien el ángulo en Z y el ángulo en G. Utilizando el criterio ángulo-ángulo, podemos ver que el triángulo XYZ y EFG son semejantes. De esta manera hemos probado el siguiente resultado. Todos los triángulos de Mique de un punto P respecto a un triángulo ABC son semejantes. Esto lo hicimos manteniendo fijo el punto P y el triángulo ABC. Si bien lo trabajamos utilizando el punto en el interior del triángulo, podríamos considerar hacerlo con un punto fuera del triángulo. Para esto consideremos el mismo triángulo ABC, pero ahora el punto P lo tomaremos fuera del triángulo. La construcción del triángulo de Mique para este caso se hace de la misma manera, es decir, consideramos un par de circunferencias que pasen por dos vértices y el punto P, y a partir de eso vemos que hay una tercera circunferencia que pasa por el vértice y los otros tres puntos. Si experimentamos con la posición del punto P, podemos darnos cuenta que el triángulo de Mique se va haciendo delgado. Incluso podríamos pensar que para algunas posiciones de P el triángulo de Mique se colapsa en una línea. Esto en efecto va a ocurrir y lo garantiza el siguiente resultado. Si P es el punto de Mique asociado a los puntos X, Y y Z en los lados de un triángulo, vamos a tener que estos tres puntos son colineales solo si P está en el circuncírculo del triángulo ABC. Para probar este resultado seguiremos la idea que utilizamos en la demostración del teorema de Simpson. Supongamos inicialmente que los puntos X, Y y Z son colineales. Observemos que como A, Y, P y Z están en una misma circunferencia, entonces los ángulos ZAP y ZYP son iguales. Por otro lado, como XCPY forman un cuadrilátero cíclico, entonces los ángulos PYX y XCP son suplementarios. Considerando el hecho de que X, Y y Z son colineales, entonces los ángulos ZYP y PYX son suplementarios. De ahí que el ángulo BCP y el ángulo ZYP sean iguales. Por lo tanto, el ángulo BCP va a ser igual al ángulo ZAP.
Considerando que Z está en el lado AB, entonces el ángulo ZAP y el ángulo BAP son suplementarios. Por lo anterior tenemos que BCP más BAP van a sumar 180. Eso quiere decir que BCPA es un cuadrilátero cíclico. En otras palabras, P se encuentra en el circuncírculo del triángulo ABC. De manera inversa, considerando las relaciones que habíamos obtenido a partir del hecho de que Y, P, Z, A forman un cuadrilátero cíclico y de que X, C, P y Y también lo son, entonces suponiendo que P está en el circuncírculo de ABC, entonces BCPA es cíclico, lo cual implica que el ángulo BCP más BAP son suplementarios y esto implica que los ángulos ZAP, ZYP y BCP son iguales. Por lo tanto, lo que tenemos es que el ángulo ZYP más el ángulo PYX son suplementarios y esto quiere decir que los puntos X, Y y Z son colineales como lo establece el teorema.